Bueno, no sé cuántos de vosotros sabéis que estamos ahora en las vísperas de recordar el quinto centenario de la Reforma. El quinto centenario, se puede decir, son 500 años que se inició lo que se llama la Reforma. Pero lo cierto es que a lo largo de toda la historia de la Iglesia siempre ha habido personas que como objetivo importante y principal era poner la palabra de Dios por encima de otros valores. Básicamente eso es el principio fundamental. Personas que pusieron la palabra de Dios por encima de otros valores, de otras circunstancias dentro de la Iglesia. Por ejemplo, John Wycliffe, que vivió 200 años antes de eso que se llamó el principio de la Reforma, 200 años antes, o sea, 700 años atrás, ya decía cosas así como: toda la vida del creyente debe ser medida por la palabra de Dios. O sea, todo lo que nosotros creemos o hagamos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Otra persona, John Hus, también casi 200 años antes de la Reforma, él decía cosas como: busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. Eso es fácil decirlo, pero él pagó con su propia vida esto que él quería proclamar. De hecho, él murió en la hoguera precisamente por defender que la palabra de Dios como verdad estaba por encima de personas, instituciones, aún dentro de la Iglesia. Otra de sus frases: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Dicen que la verdad duele, ¿a que sí? Pero a veces, por evitar el dolor, decimos mentira. Entonces la mentira mata y es mejor herir con la verdad y sobre todo la verdad de la palabra de Dios. Ya digo, este hombre murió en la hoguera por defender esos principios. Martín Lutero, ese fue el, se puede decir, iniciador oficial de lo que hoy llamamos la Reforma. Pero no fue el único personaje, ya hemos visto algunos incluso anteriores a él, pero hubo otros, como Zwinglio, Calvino, John Knox, Jacobo Arminio y otros. Os voy a comentar entonces un poco eso de la Reforma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Martín Lutero era un monje católico, porque era la iglesia que había, era un monje católico. Pero él se dio cuenta de que la iglesia donde estaba, se puede decir, estaba corrompida. ¿Corrompida por qué? Habría muchos elementos, pero voy a mencionar solamente algunos. Y es que él veía cómo la iglesia, por dinero, vendía las bendiciones de Dios. ¿Cómo lo hacía eso? Lo hacía a través de un papel que se llamaba indulgencia. ¿Qué era ese papel? Pues muy sencillo. Ese papel era un documento que escribía el Papa o un arzobispo o un obispo de la Iglesia y que te decía: tú compra ese documento y entonces con esa compra la pena de tu pecado va a ser quitada.
Y no solamente la pena de tu pecado, sino si tú tienes un familiar que está en el purgatorio y que está pagando su pena, su culpa allí, si tú compras este documento, o sea, pones dinero, esa alma que está en el purgatorio va a salir de allí y va a ir a la gloria. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Iglesia? Vender, se puede decir, la salvación, el perdón, la bendición de Dios de salir de la culpa a la vida eterna con el Señor por medio de dinero. Entonces Lutero vio eso y clavó lo que se llaman las 95 tesis en la iglesia donde él predicaba, donde él enseñaba, denunciando que eso no era justo, que eso no era correcto. Otra de las cosas que hizo Lutero fue lo siguiente. Él era un monje alemán, ¿vale? Y antes las misas se daban en latín. Se puede decir, el latín era como el lenguaje oficial dentro de la iglesia, porque era un idioma, llamemos, santo, sagrado. Entonces, Lutero, queriendo escudriñar la Escritura, tenía la Biblia en latín, pero él quería indagar más profundamente. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él fue escudriñar las Escrituras en sus lenguajes originales. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Como quería poner la palabra por encima de todo, dice, yo tengo que saber lo que realmente dice la Escritura. Y fue, como dice este título, a las fuentes. O sea, fue a los lenguajes hebreo y griego para sacar lo máximo posible de las Escrituras. Y a la vez, él decía, si yo doy la misa en latín o cito las Escrituras en latín, ¿los que me escuchan se van a enterar de algo? Como si lo dijera en chino. O sea, no nos enteramos. Entonces él, ¿qué quiso? Él dijo, quiero poner las Escrituras en el idioma, en el lenguaje que el pueblo pueda entender. Entonces, por una parte, quiso ir a los lenguajes originales para sacar lo mejor, para entender las Escrituras, y a la vez poner las Escrituras en el idioma del pueblo. Pues sabéis, estas cosas fueron las que pusieron a Lutero en contra de la Iglesia. La Iglesia, al ver que Lutero denunciaba la corrupción por dinero, se enfadó. Y a la vez se enfadó porque quería poner las Escrituras al alcance del pueblo. Como he dicho, cuando Lutero denunció que la Iglesia estaba corrompida por hacer comercio con las bendiciones de Dios, y cuando quiso poner la Biblia al alcance del pueblo, la Iglesia arremetió contra él. Lo convocaron, se puede decir, a juicio, y en realidad no se prestaron a tener un diálogo, a intercambiar opiniones, a ver, ¿qué es lo que estás tú descubriendo? Vamos a hablar. No. Lo pusieron enfrente y le pidieron una sola cosa. Dice, por el bien común, por el bien de todos, por tu bien, solamente te pedimos una cosa, y es que te retractes. ¿Qué significa que te retractes? Que reniegues de lo que estás haciendo y de lo que has dicho. Y así estamos en paz, tú podrás seguir con tu oficio, porque era teólogo, enseñaba, predicaba en la iglesia, era un sacerdote que tenía una congregación dentro de la iglesia, y dijeron, si tú reniegas
de lo que tú estás haciendo, aquí no ha pasado nada. Lutero, ante esa opción, dijo algo que voy a pasar a leer. A menos que se me persuada por testimonio de las Escrituras, uno. Si tenemos que hablar, que sea con base en las Escrituras. Y por razonamientos evidentes. ¿Qué significa eso? Que si tiene que haber diálogo, tiene que ser con una argumentación, con una prueba, con una lógica, con un conocimiento. No simplemente, no, ¿por qué? Porque lo digo yo. Entonces Lutero decía, la única manera de que me convenzáis de que estoy equivocado, uno, tiene que ser por las Escrituras y por un razonamiento, por una argumentación clara. Si no es por ahí, difícilmente podremos entendernos. Entonces, él siguió diciendo, me siento vinculado a las Escrituras y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Cuando él dice, yo he escudriñado las Escrituras y las Escrituras me han dicho esto. No puedo entender otra cosa que lo que veo en las Escrituras. Y siguió añadiendo, ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. He descubierto lo que la Escritura dice, mi conciencia me dice que esto es así, por la Escritura. No puedo echarme atrás. Pero al ver, lógicamente, que la Iglesia se le echaba encima, lo único que puedo añadir es, heme aquí, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Estaba como quien dice entre la espada y la pared, pero él dijo, no puedo echarme atrás. La Escritura me dice claramente esto, no puedo negar mi conciencia. Y es mejor estar separados por la verdad que unidos por el engaño. O sea, Lutero fue uno como John Hus, que también murió en la hoguera. Lutero no murió en la hoguera, sí que tuvo que enfrentarse a que la Iglesia se le echó encima. Gracias a Dios, Lutero no murió en ese encuentro. Hubo personas que escucharon lo que Lutero decía y que sus ojos fueron abiertos. Y fue realmente de un impacto tan grande que hubo muchas personas que aceptaron lo que Lutero estaba ofreciendo. Que básicamente, ¿qué era? Que la verdad de la palabra de Dios está por encima de personas, instituciones, aún la propia Iglesia. Pero claro, la Iglesia católica en ese momento se dio cuenta de que el movimiento, que hoy se llama de la Reforma, estaba agrandándose. ¿Se quedó con los brazos cruzados? No. La Iglesia reaccionó con un concilio. Un concilio es cuando se juntan los obispos, los cardenales, o sea, toda la jerarquía de la Iglesia para tratar ciertos temas. Eso es un concilio. Y convocó un concilio que se llamó el Concilio de Trento. Ese concilio, esa reunión, no fue algo que se juntan 3 días y ya arreglan todas las cosas. Duró casi 20 años. 20 años donde la jerarquía de la Iglesia trató temas en relación, muchos de ellos, en eso que se llamó la Reforma. Y afirmaron una serie de creencias,
Pero fijaos, estamos hablando de hace unos 500 años. Muchas de estas cosas, uno dirá, no, la Iglesia Católica lo cree porque los primeros cristianos lo creían. Muchas de estas cosas que vamos a nombrar ahora fueron, se puede decir, proclamadas como dogma de fe solamente hace 500 años. No fueron creencias que los primeros cristianos lo creían. Y voy a comentar algunos de estos dogmas o creencias que la Iglesia Católica afirmó hace 500 años. Uno de ellos, se aprueba la Vulgata, que era la Biblia que existía en ese tiempo, que estaba escrita en latín. Entonces, ratificaron que esa era la Biblia oficial, o sea, latín. ¿Al alcance de quién? Pues ni siquiera de todos los sacerdotes, porque había muchos que no sabían ni siquiera latín. ¿Qué es lo que hacían? Recitar. Daban la misa en latín porque aprenden 4 frases, leen las escrituras o citan 4 frases, pero no tienen conocimiento. Aún así, la Iglesia ratificó que la Biblia oficial era la Vulgata y el latín. Y curiosamente, declararon oficial la Biblia con los libros apócrifos. Pues la Iglesia Católica en el 1500 y pico decía, no, declaramos oficiales esos libros apócrifos. Entonces, no son los libros aceptados desde el principio del cristianismo, sino, ya ves tú, en el 1500 y pico. Otro de los dogmas o creencias que se ratificaron allí. Se establece que aunque todos los humanos llevan el pecado original, la Virgen María no lo tuvo. Anda. Así que eso de que María fue concebida sin pecado no era algo que aceptaban los primeros cristianos, sino eso se declaró hace solamente 500 años. Otro, se rechaza la justificación solo por la fe. Eso era lo que decía la Reforma, nos justificamos solo por la fe. Pues la Iglesia Católica dice, no, tú eres salvo por la fe, pero por obras. Tienes que hacer las obras para ganarte la salvación. Otra de las creencias que se afirmaron, se define la confesión al sacerdote como medio de obtener el perdón de los pecados. Anda, los primeros cristianos no hacían eso. La Escritura dice, confesaos los unos a los otros. ¿Es cierto que pone eso la Escritura? ¿Pero qué significa? Si yo te hago un mal a ti, yo voy a ti y te digo, perdóname, ¿por qué? Porque te he ofendido así y así y así. Yo pido tu perdón. Así, o sea, nos confesamos unos a otros los pecados que nos cometemos. Pero aquí se dice, no. Si tú le confiesas los pecados al sacerdote, él te perdona a ti los pecados. Entonces, no era algo que se hacía en la iglesia primitiva, sino se establece hace solo 500 años. Pero no se queda ahí la cosa, sino que le dan a lo que se llama la extrema unción el mismo valor de perdonar los pecados. ¿Con esto qué se está haciendo? Pues algo muy sencillo. Si tú estás a punto de morir y todavía en tu sano juicio te confiesas a un sacerdote, el sacerdote te perdona los pecados. Ya vas encaminado para la gloria, ¿cierto? Aunque luego tienes que pagar una culpa en el purgatorio. O sea, aunque se te perdone el pecado, pero el pecado tiene que ser de alguna manera limpiado del todo. ¿Y dónde se limpia eso? En el purgatorio. Pero de todas maneras el sacerdote medio te envía allí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si no te ha dado tiempo a confesarte? Pues te dice, no pasa nada. Si el sacerdote te pilla antes de que te entierren y te pone el aceite con la extrema unción, pues igualmente, eso tiene el mismo valor. Y te envío al purgatorio.
Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede vivir casi como quiera y mientras pueda pillar que un sacerdote le ponga el aceite, ya va listo. Aunque luego tenga que pagar en el purgatorio. Pero ya se encargan luego de decir, si tú haces misas y pagas, o compras indulgencias y pagas, esa alma que está en el purgatorio la puedes sacar de allí. En definitiva, la salvación es en base a dinero. No en la iglesia original, sino hace 500 años. Otra. La misa es declarada como nuevo sacrificio propiciatorio ante Dios. Y se acepta que esta, o sea, la misa, puede ser ofrecida en favor de los muertos. La Escritura dice que hay un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, el sacrificio de Cristo, que se hizo una vez y vale para siempre. Pero la misa es no una celebración del sacrificio, sino es efectuar de nuevo un sacrificio. Entonces, cada misa es volver a matar a Cristo para perdón de nuestros pecados. Y como sacrificio, tiene una aplicación de gracia y bendición para nuestras vidas. Pero no solamente para nosotros, sino dicen ellos que incluso esa misa puede liberar a los muertos del purgatorio, de su pena. Y todos sabemos que esas misas por los difuntos, ¿a qué cuestan? Ya estamos otra vez con lo mismo. Entonces, se te inventan de que hay que hacer más sacrificios y que muchos de esos sacrificios cuestan dinero. Y la última de las cosas. Todas estas verdades se establecen no en la iglesia primitiva, sino hace 500 años. La última que voy a mencionar. Se declara la veneración de las imágenes y las reliquias. Las reliquias eran los huesos de los santos apóstoles o de los santos, incluso piezas de la cruz de Cristo, un clavo de la cruz de Cristo, incluso la sábana de Turín, que era la sábana que envolvió a Jesús. Eso se llaman las reliquias. Entonces, como son objetos sagrados, tienen poder. Entonces, la veneración de las reliquias también tiene poder espiritual. Pues se decreta la veneración de las imágenes y las reliquias. Además, se establece que la Virgen y los santos son mediadores nuestros. Por eso está la oración a los santos y la oración a María, porque ellos pueden ser mediadores nuestros. ¿Lo creían eso los cristianos primitivos? Se establece solamente hace 500 años. Así que fijaos, muchas de las cosas fundamentales de la Iglesia Católica no es el origen desde el principio de la Iglesia. Muchos de ellos hace solamente 500 años que se establece. Uno de los elementos también, parte de esa época, es la fundación de lo que se llama la Compañía de Jesús o los jesuitas, por San Ignacio de Loyola. Este tiene nombre español, ¿verdad? Así que ahí los españoles pusimos una pica en Flandes. San Ignacio de Loyola. Él fue un militar, y los militares tenían antes y ahora una mente muy clara, ¿verdad? Pues él fue militar y luego se hizo monje. Y como monje creó lo que es la orden de los jesuitas. ¿Cuál era el objetivo de la orden de los jesuitas? Pues como motivo principal era perseguir a todos aquellos que se apartaban de la Iglesia Católica porque seguían a las doctrinas herejes de la Reforma.
O sea, vamos a por los herejes. Esa fue la base primordial de la Compañía de Jesús o los jesuitas, ¿vale? Perseguir a los herejes. Dato curioso, nuestro Papa Francisco, argentino, ¿sabéis a qué orden pertenece? A la orden de los jesuitas. Así que, como parte de ese objetivo de antes, fijaos qué es lo que tenemos. Pues una de las herramientas que tenían los jesuitas para perseguir a los herejes fue la Santa Inquisición. ¿Os suena eso de algo? No solamente hubo caza de brujas, sino hubo persecución a todo aquel que, como Lutero y tantos otros, tenían una creencia aún que decían, yo me baso en las Escrituras. Eso para ellos era suficiente para decir, tú estás en contra de la Iglesia, eres un hereje. Así que, a por ti. Y precisamente uno de los lugares donde la Inquisición fue muy dura, fue en nuestra España. Y no solamente en nuestra España, sino que nosotros llevamos la cruz, el Evangelio y la Inquisición cuando descubrimos América. O sea, aquellos indígenas de esas tribus, la manera de convertirlos al cristianismo fue o aceptas esto o vas a la hoguera, o vas a la silla de tortura, o a tantas cosas. Buena manera de propagar el Evangelio, ¿verdad? Eso es parte de nuestra historia. Así que la Santa Inquisición, como herramienta que utilizaron los jesuitas, fue tremendo, ¿vale? Entonces, fijaos qué época fue esa. Por eso creo que si decimos que somos evangélicos, protestantes, que sepamos que hubo personas que dieron su vida por defender algunas de las verdades que nosotros creemos. Ahora voy a hablar, como pequeño resumen, qué era la creencia que se estaba defendiendo como parte de la Reforma. Se puede resumir en algo que se llaman las 5 solas, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son. Es sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Ese es el pequeño resumen de lo que pretendía la Reforma y que la Iglesia Católica fue en contra. No aceptaban esas 5 solas. Voy a intentar resumirlo un poquito, cada una de esas solas. Sola Escritura, como hemos visto, no es algo que inventó Lutero, sino incluso años y siglos antes de Lutero había personas que decían, solamente la Escritura es la base de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que nosotros tenemos que hacer. Y por tanto, todo lo que es la tradición, lo que es lo que creemos, lo que nosotros experimentamos, nuestra doctrina, todo tiene que estar probado por la Escritura. Si la Escritura no lo confirma, para nosotros no es válido. Eso es lo que significa solo Escritura. O sea, todo tiene que ser probado en la Escritura. Tú tienes una experiencia, ¿la Escritura eso lo confirma o no? ¿Tú crees, por ejemplo, María ascendió al cielo? ¿Eso lo creen los católicos, sí o no? ¿Lo pone la Escritura? ¿No lo pone? Pues si no lo pone. Es que la tradición, ¿la Escritura lo confirma, sí o no? No. El purgatorio,
¿está la Escritura? No, pues si no está. O sea, todo tiene que ser cribado, probado por la Escritura. Si la Escritura no lo afirma, pues no tiene valor, ¿vale? Sola Escritura. La segunda sola gracia. La salvación es por la gracia de Dios. Gracia significa una bondad inmerecida. O sea, yo no lo merezco. La gracia es un regalo de Dios. No porque somos fantásticos, sino precisamente por lo opuesto. Porque, como yo digo, somos unos desgraciados. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos regala por su gracia, porque sí. Sola gracia. Es solo por la gracia de Dios que podemos ser salvos. Eso se complementa diciendo que no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos haga ganar el favor de Dios. No hay obras que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Es por gracia de Dios que somos salvos. Sola fe. Si es un regalo de Dios, si está basado en la Escritura, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer que lo que Dios dice acerca de nosotros y acerca de su plan de salvación es así y nosotros lo aceptamos por fe. Es lo que se nos pide. No hay nada que podamos hacer porque es por gracia. Lo que se nos pide es que creamos que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Ya está. Eso es aceptarlo por fe. Vamos a mirar un texto que resume un poquito esto que estamos comentando. Pues vamos a mirar en Efesios capítulo 2, los versículos del 8 al 10. Este es un texto, se puede decir, que resume las bases de la Reforma. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvos. Ya aparece ahí una de las olas. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Ya tenemos ahí la otra sola. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo que no nos merecemos. O sea, no es un premio que Dios nos da por ser un niño bonito, una niña bonita. Es un regalo que no nos merecemos. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, yo es que he peleado por mi salvación, yo es que he ido a Fátima 4 veces, yo es que he ido a Lourdes otras tantas. No hay nada que yo pueda hacer para decir, Dios, yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto, ahora tú me tienes que recompensar con la salvación. Y que alguien puede decir, yo es que me lo he sudado. No por obras, para que nadie se gloríe. Si nos quedáramos aquí, podría dar lugar también a algún problema dentro de los evangélicos o de los protestantes. ¿Qué es? Bueno, como no soy salvo por obras, no tengo que hacer nada para ganarme la salvación y todo es un regalo de Dios. Y lo único que yo tengo que hacer es creer. Alguno puede decir, fantástico, puedo vivir como me dé la gana, como no tengo que hacer nada para ganarme las obras. O sea, la salvación, fantástico, puedo vivir como quiera, yo creyendo, oyendo al culto.
¿Qué sigue diciendo la Escritura? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Así que si Dios nos ha dado la salvación, ¿para qué es? ¿Para que vivamos como nos dé la gana? Es que no soy salvo por obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. O sea, no estamos aquí para vivir como nos dé la gana. No nos ganamos la salvación, no hay nada que podamos hacer, es cierto. Pero yo no puedo decir yo soy salvo y vivo como me da la gana. Porque hemos sido hechos nuevas criaturas, ¿para qué? Para evidenciar al mundo que ahora somos distintos. El mundo tiene que ver que somos distintos. Si no hay cambio, si vivimos igual, si vivimos como nos da la gana, algo falla. Y lo dice la Escritura. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y si no se nos ha quedado todavía claro, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la Reforma, los evangélicos, los protestantes, como lo queráis llamar, defendemos, cierto, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. Son las dos caras de la moneda. Así que si algún evangélico, creyente, protestante, como le queráis llamar, dice, yo no tengo por qué hacer obras, ya el Señor ha muerto por mí, ya puedo vivir como yo quiera. Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Me explico? Por eso es importante leer lo que dice la Escritura y no venir con nuestras propias teologías, porque espabilados los hay en todas partes. No sé si vosotros lo habéis escuchado eso alguna vez, pero ¿cuánta gente hay que dice, como yo soy salvo por la fe, puedo vivir como quiera, pero yo soy creyente? Yo es que llevo la fe a mi manera. Está bien. Vamos con la siguiente sola. Solo Cristo. No es por mis obras que Dios me da la salvación, sino es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo en Cristo, solo en su obra en la cruz. Solo en su obra en la cruz. Y por eso, ya terminamos con la última sola, y que lo resume así. Si solo es en la obra de Cristo Jesús, si eso es un plan exclusivo de Dios, que es por su gracia, por su amor, ¿quién se tiene que llevar la gloria? Él. Nadie puede decir, no, es que tú eres salvo pues porque yo estuve allí, porque yo te ayudé, porque yo oré por ti, no. Todo es por la gracia, por la obra de Dios. Por eso el final es solo a Dios sea la gloria. Y Dios es celoso de su gloria. ¿Y cuántos predicadores a veces hay que les gusta que le den las palmas? No te metas en ese camino. La gloria solo a Dios, porque es por su gracia, es por su obra, es por su amor, es por su misericordia. Solo a Dios sea la gloria. Así que fijaos, esas son las 5 solas que resumen la visión de los protestantes
que empezó de manera oficial hace 500 años y que hoy los evangélicos defendemos. ¿Vale? Las repasamos: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Esos son los pilares de los evangélicos, de los protestantes. ¿Vale? Bueno, si estamos celebrando el centenario, el quinto centenario, entonces estamos recordando algo que ocurrió hace 500 años. Hace mucho tiempo de eso. Y hoy en día, ¿qué? ¿Se acabó la reforma hoy? Eso ya fue entonces. Ahora ya está todo bien. He dicho antes que el Papa es jesuita, ¿verdad? Y hemos dicho que los jesuitas, uno de sus objetivos era perseguir a los herejes. O sea, los herejes, nosotros. Como si fueran otros, no, nosotros, ¿no? No sé si vosotros estáis al tanto de noticias que ocurren hoy, pero os voy a dar esta noticia. El Papa está teniendo muchas conversaciones con todos los líderes de todas las religiones. De hecho, está en acercamiento con la Iglesia Ortodoxa, que son los que viven, digamos, por Turquía, Rusia y tal, la Iglesia Ortodoxa. Está también teniendo relaciones de acercamiento con el mundo islámico. De hecho, una de las fotos que subí no es de este Papa, creo que es del anterior o de otro anterior, que besaba el Corán diciendo: el Corán y la Biblia son la palabra de Dios. Y digo yo, ¿desde cuándo? O sea, hay un acercamiento de la Iglesia Católica a través del Papa, que es la cabeza, a otras religiones. Pero no solamente eso, sino precisamente algo que estamos exponiendo ahí, es que ha visitado Suecia y los líderes de la Iglesia Luterana. ¿La Iglesia Luterana de dónde pensáis que viene? De Lutero, que fue el iniciador de la Reforma. Y de tal manera que están llegando a acuerdos como diciendo: tantos siglos peleándonos, no vale la pena seguir peleando. Ya los motivos no vale la pena. Son pequeñas cosas. Vamos a olvidarlo. Vamos a ser unos. Vamos a volver a ser unos. Entonces, fijaos, el Papa celebrando el quinto centenario de la Reforma. ¿Pero qué es la Reforma? Que alguien denunció a la Iglesia. ¿Cómo puede el Papa celebrar eso? Pues, entonces uno dice, parece que los ánimos se están calmando, qué bien. No dice Jesús, oh, que seamos uno, vamos a ser todos juntos, uno, ¿por qué pelearnos? El Papa está teniendo ese camino. Ahora, yo me pregunto, si no hay motivos para pelearnos, ¿por qué no le levantas la excomunión a Lutero? Porque excomulgaron a Lutero, y a otros tantos. Entonces, ¿por qué no le quitan esa excomunión? Porque una excomunión es como decir, tú estás en el infierno. O sea, te quito la gracia de Dios, tú estás en el infierno. O si no hay tanta diferencia, ¿por qué no cambian sus doctrinas? ¿Han quitado alguna de las doctrinas que hemos visto? ¿Han quitado eso de que María ascendió al cielo o de que María es intercesora? O sea, ellos se siguen manteniendo en sus doctrinas, ¿sí o no? Entonces, ¿se ha acabado la Reforma? ¿O seguimos estando... decir, vale, no vamos a ir con la espada, pero yo digo que no se ha acabado la Reforma. Seguimos manteniendo que hay negocio con la salvación. Si no, ¿cómo ayudamos a que salgan las ánimas del purgatorio?
a base de misas, a base de... Entonces, si Lutero levantara la cabeza, volvería a decir, eso sigue en pie, igual que hace 500 años se sigue haciendo más o menos lo mismo. Esta frase igual es un poco más dura, porque ya no estamos hablando de la Iglesia Católica. Es, si Lutero levantara la cabeza hoy, clavaría sus 95 tesis, su denuncia que hizo hacia la Iglesia Católica, las clavaría hoy en muchas iglesias evangélicas. Marco, ¿te atreves a decir eso? Me atrevo a decir eso. Hemos dicho que las indulgencias era un documento de parte de alguien de la Iglesia que te dice que por dinero tú obtienes la bendición, el perdón, el milagro, el tal. ¿No? ¿No esa es una indulgencia? Y fue lo que Lutero condenó. Pues hoy hay iglesias, y aquí vamos a ver un ejemplo, que también dice, si tú me ofrendas esto, yo intercederé por ti y Dios te va a dar esto. Si tú quieres un milagro en tu casa, tú me ofrendas en condiciones y tú vas a obtener tu milagro. Pero no solamente el milagro, sino ahora vamos a ver un vídeo donde el resumen es básicamente, por dólares, por dinero, yo te meto en el cielo. Cuando yo le dije al Señor, salva a mis hermanos, y mis hermanos me decían, usted no me compra. Usted me está comprando con dólares. Escúchame bien lo que te voy a decir sin vergüenza. Con dólar, a punta de dólar te meto al cielo. Y en un año te viene un trato de Dios para tu vida, ¿oíste? Te viene un trato. Acuérdate lo que te dije, que soy profeta de Jehová. Soy tu hermana mayor y soy tu madre espiritual. Pero ¿sabes una cosa? Porque quien te ha dado comer el pan he sido yo. Quien ayudó a mi madre fui yo. Y ¿sabes una cosa? Tengo todo el derecho, aunque soy la 8 de 16. ¿Sabes una cosa? Tengo todo el derecho legal de decirte que yo sí tengo autoridad sobre ti. Y en un año te viene tremenda prueba. A ver si sigues diciendo que te compro a punta de dólar. Pues a punta de dólar te llevo paseando. Con violencia. A punta de dólar, yo te meto en el cielo. Y la argumentación que dice, soy tu hermana mayor, soy profeta de Jehová, y yo te digo, y yo te declaro, que te va a venir una prueba, y a punta de dólar, yo te voy a meter a ti en el cielo. Eso no es una iglesia católica. Entonces, ante esto, por eso digo, si Lutero levantara la cabeza y visitara, por ejemplo, esa iglesia, Lutero volvería a clavar sus 95 tesis ahí, en una iglesia evangélica. ¿Y qué es lo que se denuncia? Pues, por ejemplo, eso, se vende la bendición de Dios. Mira, yo te voy a meter en el cielo por dinero. Otros, a veces, te venden el milagro. Hay lo que le llaman las maratones, que a veces lo escuchamos por la radio. Las maratones, ¿qué es? Tenemos una cuenta de banco. Tú tienes un problema en tu casa, haz una ofrenda. Tú tienes un milagro que necesitas, manda una ofrenda. Tú tal, manda una ofrenda. Y Dios respaldará. Cuanto más grande sea tu necesidad, mayor tiene que ser la ofrenda. 1. La actitud de los líderes religiosos. ¿Qué fue lo que Lutero se encontró cuando él decía, mira, la Escritura dice, los líderes religiosos, obispos, arzobispos y el Papa, ¿qué les decían? Quieto parado. La autoridad la tenemos nosotros, tú te callas, tú no sabes, tú
como mucho te retractas, te arrepientes de lo que estás creyendo y diciendo y aquí no ha pasado nada. O sea, es una actitud arrogante, en vez de decir, vamos a dialogar, ¿qué es lo que dice la Escritura? No. Yo tengo razón, yo tengo autoridad, tú no tienes razón, tú no eres nadie, tú te callas. ¿Habéis visto la altivez de esa persona predicando? Que yo soy tu hermana mayor, que yo soy profeta de Dios, que yo soy tu autoridad espiritual. Entonces tú te quedas diciendo, ay, yo soy más chico que el día que nací. Entonces, altivez de líderes espirituales. O sea, precisamente lo que Lutero denunció hace 500 años. Yo personalmente he tenido que escuchar, ¿vale?, de personas que me dicen, no te resistas al mover de Dios. Porque hay cosas que digo, esto a mí no me cuela, esto no lo veo yo muy de la Escritura, pues no te resistas al poder de Dios, no te resistas al mover de Dios. Tú sométete y entonces andarás bien. Lo mismo que tuvo que enfrentar Lutero. Lo único que te pedimos a ti, Lutero, ¿qué es? Reniega de lo que tú estás creyendo y aquí no ha pasado nada. Calvino, hace 500 años, dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Eso lo dijo Calvino hace 500 años. Y yo creo que hoy en día hay situaciones igual que en aquella época, de decir, no podemos quedarnos callados. He preguntado antes, ¿se acabó la reforma? Mi respuesta es, hay motivos para seguir manteniéndose en pie y defendiendo la verdad está en las Escrituras, por encima de cualquier iglesia, y cuando digo cualquier iglesia, cualquier tipo de liderazgo, institución que diga las cosas son así porque nosotros decimos que son así, y que eso no esté basado en la Escritura. Para muchas personas la reforma sigue en pie. O sea, sigue habiendo la necesidad de que digamos la Escritura por encima de todo. Por encima de experiencia, por encima de tradición, por encima de cualquier doctrina que nosotros pensemos. La Escritura por encima. Yo personalmente me siento como hijo de la reforma. Para mí la reforma sigue viva. Para mí es algo fundamental. La pregunta entonces que yo te lanzaría a ti es, ¿y para ti? Que hoy en día hay necesidad de que la verdad de la palabra de Dios siga estando en alto, por encima de lo que sea, de nuestra propia experiencia, de nuestra tradición, de nuestras doctrinas, de 40 cosas. Pues hay una serie de enlaces que tenía ahí para las personas que quisieran saber un poquito más, ¿vale? Están ahí a disposición. Lo mismo que, por ejemplo, la película de Lutero, recomendaría que se viera porque una imagen vale más que 1000 palabras. El poderlo ver ayuda. Lo podéis buscar en YouTube, ¿vale? Película de Lutero. Y luego las 5 solas, hay una serie de vídeos cortitos también que se pueden ver. Si en algún momento alguien quisiera que le pase algún link y tal, pues yo gustosamente lo haría. Y esto ha sido nuestro recordatorio de la Reforma. Pues nada, con esto damos por finalizado este recorrido